Bien, esta es la práctica número 2. Esta es la práctica de rodadura. Para eso nosotros vamos a utilizar un aro, un cilindro y dos esferas, una más grande que la otra. Las dos esferas son sólidas. Bien, vamos a utilizar el calibrador para determinar ¿qué? Las dimensiones de cada uno, el diámetro para poder tener ¿qué? El radio. Este aro se toma como un aro, no como un cilindro. O sea, como ustedes saben, hay cilindro, hay aro de paredes gruesas y de paredes delgadas, ¿cierto? Entonces, cuando es de paredes gruesas, tenemos que tomar los ¿qué? El diámetro interno y el diámetro externo. Este se toma como uno delgado, solamente vamos a tomar el diámetro. Bueno, ¿listo? Y de las dos esferas también vamos a trabajar ¿qué? Los diámetros de las dos esferas. Además de eso, vamos a calcular ¿qué? La masa de cada uno de los elementos. Entonces tendremos las dos esferas, el cilindro y el aro. Bien, masas, dimensiones. Bueno, tenemos aquí un plano inclinado. De ese plano inclinado, nosotros tenemos que esta tabla tiene más o menos 1 metro de longitud. Y ustedes, si desean calcular el ángulo de inclinación, pues simplemente con esta longitud miden la altura que tienen aquí y a través de las relaciones trigonométricas calculan la altura. Bueno, vamos a tomar una distancia. ¿Qué distancia es la que ustedes quieran sobre el plano? Dejando dos puntos ¿para qué? Para poder ubicar el cuerpo donde va a empezar a rodar y hasta dónde lo va a hacer. Para eso ustedes pueden utilizar, por ejemplo, dos reglas. Entonces yo voy a medir desde aquí hasta esta última línea de acá. ¿Qué distancia hay? Esa distancia va a ser constante para todos los cuerpos. Entonces yo ubico este aquí, ¿cierto? Y uno de mis compañeros ubica el otro acá, donde yo haya determinado la distancia, ¿cierto? Y luego, ¿qué hago? Entonces, cronometro el tiempo que tarda en ¿qué? En recorrer esa distancia, ¿cierto? Y de cada uno nuevamente completamos ¿qué? 4 tiempos. Y eso lo hacemos con cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que queremos nosotros ver es que si ese movimiento de rodadura depende, por ejemplo, de la masa. O sea, si yo ubico estas dos esferas, entonces si será que esta cae primero que esta, que es como lo que uno así rápidamente el pensamiento le dice, ¿cierto? No, pues esta, pero pues quién sabe si los principios físicos que nosotros hemos visto nos dicen si esos caen iguales o no, o son diferentes, o esta porque es de mayor masa cae. Eso es lo que nosotros queremos ver en esta práctica, ¿no es cierto? Y determinar si eso también depende de que si por ejemplo estos dos tuvieran la misma masa, ¿cuál de los dos caerían? O si caerían igual por tener la misma masa. O sea, la idea es determinar cuál es la variable que determina aquí el tiempo que el cuerpo tarda en recorrer la distancia. Si es su masa, si es su forma, ¿sí? La forma geométrica que él tiene, que determina ¿qué? El momento de inercia. Bueno, entonces vamos a trabajar 4 tiempos para cada uno y los medimos. Y al final, cuando ya tengamos los tiempos de cada uno, lo que vamos a hacer es que ubicamos todos aquí, todos los 4 elementos que tenemos, y luego vamos a, se me perdió uno, y luego vamos a ¿qué? A soltarlos todos, a ver cuál de todos cae primero y cuál llega de últimos, y establecer una relación de qué es lo que hace que caiga primero uno que otro. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Bien. Tenemos entonces los elementos con los que estamos trabajando: cilindro, aro, las dos esferas, masas, dimensiones de estos elementos, la tabla de datos, ¿cierto? Que con los tiempos de cada uno, recuerden, 4 tiempos para tener un tiempo promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Entonces, como tenemos una distancia que conocemos y que es constante para todos, y nosotros estamos dejando que el cuerpo ruede ¿desde qué? Desde el reposo, la velocidad inicial es 6, ¿cierto? Utilizando las ecuaciones del movimiento acelerado, entonces despejamos ¿qué? La aceleración. Y con la aceleración calculamos ¿qué? La velocidad final. Esto con los datos que tenemos experimentales. Por lo tanto, esta velocidad será la velocidad experimental, ¿sí? La velocidad final con la que llega
al término del plano, el cuerpo. Bueno, ahora, hacemos el análisis de ¿qué? De energías. Entonces, en este punto, nosotros tenemos dos energías, la energía potencial más la energía cinética, ya que al final, la energía potencial final, la energía cinética final. Como en la parte inicial, ¿qué sucede? Que la altura es máxima, pero la velocidad inicial es ¿qué? Cero. Entonces nosotros tendremos que ¿qué? Que esta energía cinética vale cero, ¿cierto? Vale cero porque la velocidad es cero. ¿Qué me queda? Solamente la energía potencial. Mientras que en este punto, ¿verdad? En este punto, ¿qué va a suceder? Que la energía potencial vale cero porque la altura es cero. Por lo tanto, aquí nos queda solamente ¿qué? Energía cinética. Bueno, pero esta energía cinética, como el cuerpo a medida que se desplaza por la tabla, se desplaza y rueda, ¿cierto? Esa energía cinética es la suma de dos energías. De la energía cinética traslacional, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía cinética rotacional, que es un medio de ¿quién? Del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que tenemos un cilindro, una esfera y un aro. Este cilindro, esta esfera y un aro, sus momentos de inercia son 1/2 de m por r cuadrado, 2/5 de m por r cuadrado. Recuerden que esto es esfera sólida, porque también hay que cascarón esférico. Pues no lo anoto aquí porque no tenemos un cascarón esférico. Y el aro, que es m por r cuadrado. M por r cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué nos permite a nosotros asegurar eso? Que el momento de inercia lo podemos escribir como C por M por R cuadrado, donde C es un valor que va a estar entre ¿quién? Pues debe ser mayor que 0 y menor o igual que 1, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esta vale 1/2, esta vale 2/5 y esta vale ¿qué? 1, ¿cierto? Ahí este C depende de este valor. Bueno, eso quiere decir que esta energía potencial que teníamos al comienzo será igual a ¿qué? A medida de la masa o la velocidad final, energía cinética, ¿cierto? Más 1/2 de ¿quién? De C por M por R cuadrado, que sería ¿qué? El momento de inercia de cualquiera de esos elementos, por la velocidad angular, que como B es igual a W por R, entonces B es igual a, estoy despejando W, me daría B sobre R. ¿Esta qué velocidad es? La velocidad final del plano, ¿sí? Es B sobre R al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Que esta R cuadrada con esta R cuadrada se simplificaría. Que este 1/2 está en estos dos términos, lo puedo factorizar. Que esta masa está en los dos términos, los puedo factorizar. Y de este, ¿qué me queda? 1 por la velocidad final al cuadrado, y de este, ¿qué me queda? C por la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, la energía potencial, que es M por G por H, ¿sí? Sería igual a 1/2 de M por 1 más C por la velocidad final al cuadrado. Y aquí tendría que esta masa y esta masa se cancelan, y despejando la velocidad final, yo tendría que la velocidad final es igual a este 2 que divide, pasa a multiplicar a G por H. Y este 1 más C que multiplica la velocidad pasa a dividir y luego le saco la raíz cuadrada. Este es el valor que teórico, ¿sí? El valor teórico. Entonces, hallo el valor teórico de esta velocidad, ¿cierto? Y lo comparo con el valor experimental que tengo aquí, hallando que el margen de error. Bueno, les recuerdo que lo importante aquí es analizar y concluir sobre cuál es la variable que determina que un objeto llegue primero al final del plano. O sea, esa rodadura que se da, ¿de qué depende básicamente?